Vamos hacer un ejercicio para entender cómo funciona el pago a través del concepto de reembolso de capital en las fibras. Si inviertes en fibras o quieres empezar a invertir en fibras o estás interesado en invertir y generar ingresos pasivos a través de tus inversiones, este contenido será útil para ti. Bienvenidos al canal Dividendos México. Yo soy Renan Ribeiro, creador aquí del canal, creador del calendario de dividendos, que es la página dividendos.com.mx, y también de la plataforma enfocada en la generación de ingresos pasivos, que es la plataforma de Más Dividendos. Vamos a hacer aquí un video bastante objetivo para entender. Yo creo que también es bastante sencillo, ya enseñando aquí con ejemplos para ver cómo funciona el pago ya en la práctica cuando una fibra paga a través del concepto de reembolso. Vamos a recordar de una breve manera, tal vez para los que están viendo aquí el video por la primera vez o apenas van empezando con el tema de inversiones, que son las fibras. Fibras son fideicomisos de inversión en infraestructura y bienes raíces, son instrumentos regulados, tenemos acceso a esa manera de inversión a través de la bolsa de valores, entonces son empresas ya grandes, son empresas que ya están cotizando a través de la bolsa de valores. En la gran mayoría de los casos, las fibras son consideradas fibras inmobiliarias. Eso significa que esas fibras tienen inmuebles dentro de sus fideicomisos y lo que esperamos de esas fibras es que pueden creciendo sus inmuebles, creciendo sus ingresos, creciendo sus utilidades y también creciendo los dividendos a lo largo del tiempo. Yo creo que esas son las características de una buena empresa o de una buena inversión. Las fibras, por ley, ellas tienen que distribuir un 95% de su resultado fiscal una vez al año mínimo, siempre hasta el día 15 de marzo del año siguiente. Como las fibras ahora ya están haciendo los reportes del cuarto trimestre, vamos a ver ahora durante el mes de febrero de 2023 y también durante el mes de marzo hasta el 15 de marzo, muchas fibras pagando las utilidades que todavía estaban pendientes de ser realizadas del año 2022. Entonces hay muchos pagos ahora siendo realizados durante el mes de febrero y también durante el mes de marzo. Ahora, cuando llegue el momento de pagar a los accionistas o a los tenedores de títulos de las fibras pueden utilizar dos conceptos para realizar esos pagos, que es a través de resultado fiscal como tal o también a través del concepto de reembolso de capital. Más al final del video voy a compartir algunos tips relacionados a ese concepto de reembolso de capital, pero básicamente también tenemos dos grandes beneficios por recibir un pago a través de reembolso de capital. Uno de ellos es la exención de impuestos, entonces el pago a través de reembolso es exento de impuestos, mientras el pago a través de resultado fiscal no es exento de impuestos. Y el segundo, que va a quedar muy padre en la planilla para entender, es que cuando la fibra paga a través de reembolso de capital, el costo promedio baja desde que tengamos cuenta en GBM. Renan, ¿cómo funciona eso? Vamos a ver ahora. Entonces voy a compartir aquí mi planilla y vamos a hacer un ejercicio aquí bastante sencillo y práctico. Ya estoy aquí con la planilla en la pantalla, toda en blanco. Vamos a hacer el ejercicio juntos. Vamos a poner aquí el nombre de Fibra Nova, F-Nova 17, así cotiza en la casa de bolsa, así vamos a encontrar esa fibra. Vamos a considerar aquí un precio de 30, okay, aunque subió un poquito recientemente. El pago por reembolso, vamos a considerar el monto real de 0.5805. Quien compró hace 2 días atrás encontró esa fibra a 30, incluso a menos, a 29, 28 y tantos. Vamos a poner aquí en moneda para que quede más bonito. Vamos a poner aquí todos los números aquí después del punto y vamos a considerar la fecha, que es la fecha de hoy, que es la fecha de 15 de febrero de 2023. ¿Okay? Entonces ese es el primer escenario. Yo hice una compra, de ejemplo, de 30 pesos de esa fibra y la fibra me va a pagar por reembolso 0.5805, considerando que yo la compré el día 15 de febrero, considerando mi fecha base aquí como 15 de febrero. Ahora vamos a una segunda fecha, que será la fecha ex derecho. Entonces vamos a poner aquí abajo fecha base. Okay. Aquí será la fecha ex derecho. La fecha ex derecho, los que ya están acostumbrados a ver mis anuncios en la página dividendos.com.mx, en las redes sociales, sabe que esa es la fecha que la empresa, cualquier empresa, acción o fibra, empieza a cotizar sin tener el derecho de recibir el dividendo. Por eso se llama ex derecho o también ex cupón o ex dividendo. Ese ex significa sin. Eso significa que la acción en ese día empieza a cotizar sin tener el derecho de recibir el dividendo. Solo recibe el dividendo quien compró mínimo un día antes de esa fecha. Y la fecha ex derecho para Fibra Nova es el día 17 de febrero. En la fecha ex derecho también es común que el dividendo sea reducido del precio de la acción que está cotizando en ese momento. Yo voy a quitar aquí algunas variables, como dije, porque el precio subió un poquito recientemente. Hay las variaciones normales también que ocurren en la bolsa de valores, pero para que quede más fácil aquí para entender el ejemplo y más sencillo, yo voy a utilizar todavía el precio de 30 en la fecha ex derecho. Eso significa que yo recibí aquí 58 centavos que va a mi saldo a favor,
ok? Eu tenho um dinheiro, então, em minha conta de inversión que está disponível para hacer futuras compras. Esse exemplo sirve principalmente para os que têm conta em RBM, porque em outras casas de bolsa, eu sei que em Bursanet não ocorre dessa maneira que estou dizendo. Então, se pensa em invertir em fibras, eu sugiro que seja a través de la casa de bolsa RBM. El día 17, entonces, es la fecha ex derecho. En ese día en RBM ya recibo el dividendo. Entonces, tengo ahora como saldo a favor 58.5805 y ahora yo tengo aquí mi costo promedio de un total de 30 pesos, pero menos el monto distribuido a través de reembolso. Entonces mi costo promedio es de 29.42, o si pongo aquí más números después del punto, para que quede exacto, 29.4195 y un saldo a favor de 0.5805. En este ejemplo yo estoy considerando que el precio bajó exactamente el monto del dividendo. Por eso que dije que estoy quitando aquí algunas variables, porque en la realidad el precio en la fecha ex derecho puede bajar más, menos o incluso no puede bajar nada y quedar exactamente como estaba en el día anterior. Pero así yo creo que queda más fácil para entender. Vamos a una tercera fecha. Aquí tenemos un otro ejemplo y aquí será una fecha posterior al pago de dividendo. Aquí vamos a poner la fecha del día 25, no sé qué día es 25, no sé si es festivo o si es fin de semana. Y vamos a poner aquí una celda más. Vamos a suponer aquí que mi costo promedio sigue siendo ese. Voy a arreglar aquí el costo promedio. Aquí el precio será de 30 pesos y mi costo promedio, vamos a arreglar aquí, será ese costo promedio de aquí. Lo que está en la fecha posterior es lo que va a pasar si tienes cuenta en RBM. Entonces es normal que la fibra baje o que el precio baje del título cuando la empresa hace un pago de dividendo. Pero también es normal, si esa empresa está en crecimiento, que el precio se recupere y llegue al mismo nivel que estaba antes de pagar el dividendo. Entonces, si yo tengo ahora un costo promedio de 29.42, redondeando, y tengo como saldo a favor 0.5805, en el momento que el precio regrese a cotizar a 30 pesos, yo voy a tener ahora entonces el saldo a favor, que ya tengo ese dinero, el dinero ya es mío, y aparte yo voy a tener una plusvalía, que es la diferencia entre 30 y 29.42. Ah, Renan, pero eso no siempre pasa. Yo creo que todas las empresas que pagan dividendos ocurre eso. No, eso no ocurre con todas las empresas. Vamos a jalar aquí un otro ejemplo. Voy a poner aquí en la parte de abajo, voy a poner aquí una empresa X. ¿Y qué es esa empresa X? Es una empresa, una acción o una fibra que paga a través del resultado fiscal. O sea, es una acción que paga por cualquier concepto o es una fibra que paga a través del concepto de resultado fiscal. Aquí el concepto es diferente porque es dividendo. Voy a poner dividendo, que es un concepto general, ¿ok? Y vamos a poner los mismos ejemplos, ¿no? Cotizando a 30 pesos, mi costo promedio a 30 pesos, un dividendo de 0.5805. Cuando llegue el momento de la fecha ex derecho, aquí yo tengo una diferencia porque mi precio, mi costo promedio sigue siendo de 30 pesos. Entonces, cuando hay una recuperación de ese precio, que es lo que normalmente suele pasar, yo no voy a tener nada de plusvalía en ese ejemplo aquí de abajo. Aquí está la diferencia, vamos a poner aquí en el color amarillo. Aquí está la diferencia entre un pago que es realizado a través del concepto de reembolso de un pago que no es a través del concepto de reembolso, sea para una fibra o también los pagos a través de acciones que no utilizan ese concepto. Las acciones hasta pueden utilizar un concepto también que es como retorno, o hasta también puede utilizar reembolso, aunque no es tan común, pero aún así sigue siendo diferente del reembolso de las fibras. El reembolso de las fibras es como un concepto independiente de los otros, es completamente diferente, por los motivos que estamos viendo aquí. Entonces abajo voy a destacar todavía más aquí. En la parte de arriba tenemos un pago a través del concepto de reembolso en las fibras. Y en la parte de abajo tenemos un pago a través del concepto de resultado fiscal en las fibras o a través de cualquier otro concepto en las acciones. De aquí podemos ver la diferencia en las celdas amarillas, porque si es un pago a través de reembolso y yo tengo cuenta en RBM, mi costo promedio baja y aparte yo tengo el dividendo. Cuando el precio regresa al precio que estaba cotizando antes de pagar el dividendo, yo tengo la plusvalía y aparte yo tengo el dividendo. Cuando no es así, en el caso normal, entonces mi costo promedio sigue siendo 30 y aparte ese dividendo tendrá el efecto del impuesto. Entonces en el caso de las fibras todavía va a quitar aquí un 30% y en el caso de las acciones todavía va a quitar un 10%. O sea, si hacemos aquí el ejercicio rápido, en el caso de las acciones multiplicaría por
0.9 y en el caso de las fibras multiplicaría por 0.7 porque es para quitar un 30%, en el caso de las acciones quitaríamos todavía un 10%. Ese aquí serían los montos que yo tendría de saldo a favor en el caso de un pago común de acciones y en el caso de un pago común de fibras. En las acciones también se puede pagar exento de impuestos, pero nunca disminuye el costo promedio. Eso solo ocurre con las fibras a través del concepto de reembolso y solo ocurre si también tenemos cuenta en GBM. Yo creo que quedó muy claro cómo es un pago o cuáles son los beneficios de un pago a través de reembolso cuando tenemos fibras a través de GBM y cuando ese pago no es por reembolso o es un pago para acciones. Tenemos entonces dos beneficios. En resumen, tenemos un beneficio directo que es la exención de impuestos y también tenemos otro beneficio por tener cuenta en GBM que es la disminución del costo promedio. Esto significa que cuando la fibra regrese a cotizar el precio que estaba cotizando antes, yo voy a tener aquí el dividendo que ya recibí y aparte voy a tener una plusvalía. ¿Por qué pasa eso solo en GBM? La respuesta no la tengo. ¿Y cómo podemos saber cuáles fibras pueden pagar a través de reembolso? También no podemos saber. Las fibras no comunican eso con anticipo. Cuando las fibras hacen un comunicado de dividendo, ellas ahí sí comunican cuál será el concepto del pago, pero eso es generalmente por mucho una semana antes. Hay fibras que antes hacían muchos pagos a través de reembolso, como es el caso de Fibra Macquarie y también de Fibra 1, que recientemente ya no está pagando a través de reembolso. Y hay fibras que sí han pagado recientemente a través de reembolso, como es el caso de Fibra Nova o también de Fibra Danos. O sea, podríamos esperar tal vez que si una fibra en el siguiente pago que ocurra va a pagar a través de reembolso, es una fibra que ya ha estado pagando a través de reembolso. Entonces podemos mirar las fibras que han estado pagando a través de ese concepto y tal vez podríamos esperar que sigan pagando así, aunque no es nada garantizado. Las fibras, digamos que en teoría pagan a través de reembolso porque están distribuyendo un resultado que es superior al resultado fiscal. Eso puede ocurrir mucho con las fibras que están en expansión, que están comprando propiedades, y podríamos esperar de esas fibras que hagan más pagos a través de reembolso. Yo creo que siempre deberíamos esperar que los pagos sean realizados a través del concepto de resultado fiscal. Por eso que es importante comprar fibras que tienen un buen nivel de pago. Que si una fibra está pagando aquí un 5% y solo paga a través de resultado fiscal, significa que todavía de ese 5% hay que quitar un 30% de impuestos. Y las fibras que tengan menos un 8, 9, 10% de pago, aunque pague a través de resultado fiscal, aunque tenga que quitar 30% de impuestos, mi 10% de rendimiento baja un 7%, lo que todavía es atractivo para una fibra. Y si la fibra decide hacer un pago a través de reembolso, pues está ok. A mí me gusta porque baja mi costo promedio y aparte yo tengo el dividendo, y ese dividendo yo puedo decidir si reinvierto en la propia fibra o si compro títulos de otra fibra. Muchas veces cuando las empresas me pagan a través de reembolso, yo utilizo la estrategia de la compra inteligente. Voy a dejar por aquí también un video donde explico más sobre esa estrategia, también con Excel, también explicando con un ejemplo práctico de cómo hago. Eso sería todo. ¿Qué les pareció el video con el ejercicio práctico explicando sobre cómo funciona el pago a través de reembolso de capital en las fibras? Si te gustó el video, contribuye aquí con tu like y también suscríbete al canal si aún no estás suscrito. También puedes compartir el video si hace sentido para ti con amigos o en grupos. En las redes sociales me pueden encontrar como Dividendos México. Nos vemos en los próximos videos y un abrazo.